Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy volvemos con otro consejos de rol, esta vez dirigido a crear encuentros. Conoce a tu enemigo, cómo diseñar encuentros que sean desafiantes, que sean interesantes, con los que de verdad podamos generar historias y que puedan enriquecer la partida en la que estemos jugando y ayudarnos para una mayor inmersión dentro de la misma. Vamos a ver una serie de consejos que espero que os sean útiles y que estamos en ellos. Comenzando con la creación de lo que sería un encuentro, podríamos partir de una manera muy sencilla y bastante fácil, que es fijándonos cómo dibujan muchas veces los ilustradores. A veces vemos que directamente comienzan a dibujar un rostro o una figura, pues directamente porque ya tienen la suficiente práctica, la han repetido muchas veces y les sale prácticamente automática, pero muchas veces nos fijamos cómo comienzan a hacer pequeños monigotes, ¿no? A veces pues para dibujar lo que es el rostro, pues simplemente dibujan un pequeño círculo, luego un cuadrado para la mandíbula, vuelven al círculo para hacer una cruz donde van a situar los ojos, la nariz, ¿no? Para situarla, luego ponen las orejas, la boca, le van dando cada vez más detalles, vuelven, le ponen el pelo, ponen sombras, acaban poniendo colores, es decir, van realizando una ilustración en base a diferentes capas que se van superponiendo y que van añadiendo cada vez mayor cantidad de detalles, mayor cantidad de definición a lo que es ese dibujo en particular. Bueno, para crear un encuentro podríamos partir exactamente de lo mismo. No queráis crearlo desde un principio a lo bestia, ¿no? Ya directamente todo a la vez, todo de una manera conjunta, sino que partir de un concepto principal muy básico e ir añadiéndole detalles para ir cada vez enriqueciéndolo y haciéndolo más profundo y más interesante. Por ejemplo, planteémonos que pues nuestros jugadores dentro de una partida de Dungeons and Dragons queremos que sean atracados por unos bandidos, ¿no? Que sean atacados por unos bandidos. Vale, pues ya tenemos el concepto principal, los bandidos. Ahora bien, ¿dónde van a atacar estos bandidos? Pues evidentemente tiene que haber un camino. Tiene que haber un camino que conduzca de un lugar a otro. ¿Qué es lo que podríamos entender ahí? Pues que, por ejemplo, los jugadores se dirigen o están acompañando una caravana de comerciantes que se dirigen a una gran ciudad porque hay una feria. Y eso nos da una motivación para los ladrones, ¿no? Que pueden robar lo que estén transportando estos mercaderes, estas mercancías que estén transportando hacia esa feria y que es un botín pues bastante interesante. Por lo cual ya vamos construyéndolo cada vez de una manera más interesante. Pero ¿dónde se esconden los ladrones? Pues bueno, pues se esconden en las montañas, en una pequeña cueva que han descubierto y donde han puesto pues lo que digamos su guarida, ¿no? Pero vamos a añadirle un poquito más. Y si en esa cueva han descubierto una antigua maldición, algún antiguo tipo de reliquia, algún tipo de ser que vivía ahí, entidad que han despertado y que les ha maldito, ¿no? Que les ha echado una maldición. Cuando los ladrones, estos bandidos ataquen a los jugadores, si alguno de ellos muere, se va a volver a la vida y se va a volver a levantar como si fuera un zombie. Esto de repente tiene que llamar la atención de los jugadores y ver que algo está ocurriendo. Pueden comenzar a escuchar historias y leyendas acerca de algún tipo de ser, entidad que fue puesta cautiva en las montañas y que guardaba algún tipo de tesoro. Como veis, al ir creando más y más capas, al ir añadiendo mayor definición, lo que vamos construyendo es una aventura mucho más interesante y que nos puede dar lugar a side quests o aventuras al margen de la trama principal que nos van a enriquecer muchísimo lo que es la aventura que estemos jugando. Lo principal a la hora de crear los enemigos a los cuales se tengan que enfrentar los jugadores es darles una motivación. La motivación es importantísima. No simplemente podemos decir que nuestros investigadores van por la calle paseando y de repente se encuentran con dos matones que les atacan. No, la verdad es que esto sería algo muy pobre, ¿no? Tendríamos que darles una motivación. ¿Por qué esos dos matones se dirigen hacia los investigadores? Pues podemos darles la motivación de que los investigadores han estado investigando acerca de un crimen que se produjo, han estado realizando preguntas que ha puesto nerviosa a gente de altas esferas y que pues han mandado a estos dos matones para dar un mensaje, ¿no? Para tratar de amedrentarlos y que dejen su investigación, lo cual ya vamos haciendo que sea más interesante. Si al final de este encuentro estos matones acaban siendo capturados, podrían ser interrogados y revelar la persona que les ha contratado para realizar esta tarea.
que pongamos, por ejemplo, que es el gerente de un casino, que es el que les ha contratado. Eso abre una nueva vía de investigación a los investigadores que van a querer saber qué relación tiene este gerente del casino con aquel crimen antiguo que están investigando y por qué ha tratado de acallarles contratando a estos matones. Como veis, al darle una motivación a los PNJs que se van a encontrar en estos diferentes encuentros, los personajes jugadores, abrimos nuevas vías y le damos mayor profundidad a la partida. Esto incluso, aunque me digáis que, bueno, a veces hay gente que simplemente es mala y que simplemente quiere atacar y tal, bueno, se puede utilizar con otro tipo de criaturas. Por ejemplo, volvamos a Dungeons and Dragons e imaginemos que los jugadores son atacados por un basilisco. ¿No? Al entrar en un lugar, por allí, por la naturaleza, pues les ataca un basilisco que lucha hasta la muerte, ¿no? Se enfrenta con ellos hasta que perece. Bueno, quizá es que esté protegiendo su nido donde ha puesto huevos, ¿no? Y está protegiendo estos huevos. Esto nos vuelve a abrir otra vía, nos vuelve a abrir otras posibilidades porque seguramente los huevos de basilisco pues tengan un valor muy alto en el mercado para alquimistas y hechiceros, o incluso alguno de los jugadores pueda decidir que quiere criar a uno de estos huevos en caso de que llegue a abrirse y tener un compañero animal, pues un compañero basilisco, ¿no? Lo cual podría ser muy interesante y, como digo, se ven diferentes matices que se añaden a nuestra partida y que la hacen mucho más interesante. Y los PNJs no solo tienen que tener una motivación, también tienen que tener coherencia en cómo actúan dentro de la historia. Por ejemplo, volvamos a estos dos matones que han contratado para amedrentar a los investigadores porque están haciendo demasiadas preguntas y está poniendo nerviosas a gente de las altas esferas. Bueno, estos dos matones, cuando vean a un grupo de 6 investigadores curtidos que incluso van armados, evidentemente no se van a lanzar contra ellos, no van a ir directamente contra ellos, tratarán de planificar algo, tratarán de esperar el momento que surja para poder utilizarlo y aprovecharlo pues para tratar de enviar este mensaje. Imaginemos que los investigadores se alojan en una pensión, se alojan en un hotel y que pues estos matones esperan hasta que estén allí por la noche, arman un pequeño follón, arman un pequeño incendio en algún lugar para que salten las alarmas y la gente tenga que salir, y aprovechando esta confusión pues tratan de entonces capturar a uno de los investigadores o encontrarle en solitario o alguna cosa parecida. Desde luego lo que los matones no van a hacer es lanzarse directamente contra los investigadores a pelear a muerte, ¿no? Esto es una cosa que es de pura lógica, a la gente no le gusta morir, ¿no? Entonces, cuando no tiene las posibilidades de su lado, desde luego no lo van a hacer, y mucho menos estos pobres matones por el salario mínimo interprofesional, ¿vale? ¿Vale? Así que en el caso de que se vean superados o en el caso de que alguno de ellos reciba daño, lo más probable es que se rindan o traten de huir, y esto abrirá nuevas posibilidades, puesto que se puede seguir a los matones hacia donde se retiren o se les puede interrogar para obtener información. Yo os cuento, hace tiempo estaba jugando, me descargué en la tablet un emulador de la Game Boy Advance, así que para que veáis yo cómo estoy metido dentro del mundo de los videojuegos actuales. Y me descargué el Baldur's Gate del Dark Alliance, ¿no? que es un juego basado en Dungeons and Dragons y que la verdad es que está muy bien y es muy divertido para jugar así un ratito libre. Bueno, este juego en Puerta de Baldur, el personaje principal pues va realizando una serie de tareas tal hasta que descubre un complot del gremio de ladrones que tiene su base en los subterráneos de Puerta de Baldur y que está dirigido por un contemplador, no por un beholder. Y este contemplador, que es evidentemente el enemigo final de esa fase, pues te lo encuentras en una habitación gigantesca donde él está flotando ahí en el medio y que está llena de jarrones que contienen pues pociones, flechas y tal. Si tú entras dentro de la habitación, el contemplador no te va a atacar, se queda quieto, no hace nada. Hasta que tú no te diriges a él y le hablas, él no ataca. ¿Vale? Entonces el truco está en que tú entras en la habitación, te lías a romper allí todo, a coger flechas, a coger pociones, a coger tal cual, no sé qué, y una vez que estás completamente pertrechado, te diriges a él, le hablas y comienza el combate. Bueno, esto es evidentemente una reducción al ridículo, ¿no? Pero una reducción al absurdo, más bien dicho.
pero a veces se utiliza así dentro de los juegos. No se utiliza con coherencia y con sentido a los personajes no jugadores con los cuales nos enfrentamos. Jugamos como si fuera un videojuego. Se entra en una habitación, se combate con lo que hay allí y sin embargo los que están en la otra habitación de al lado están quietos y callados esperando bueno, a ver cuándo acaban y vienen aquí a matarnos a nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a utilizar con más sentido y con más coherencia a los personajes no jugadores, a los enemigos, dentro de lo que es una partida. Si desde luego están en otra habitación y comienzan a escuchar ruidos, lo más probable es que acudan. Y si acuden, pues pueden unirse a la batalla o pueden al revés, huir, atrincherarse, bloquear la puerta o incluso decidir que quieren ayudar a los jugadores porque están hartos del jefe que tienen allí, de la persona que les mangonea y quieren acabar con ella. Por lo cual, otra vez volvemos a lo mismo. A poco que utilicemos con un poco de inteligencia y con un poco de sentido las diferentes opciones que se nos dan dentro de una aventura, vamos a ver con que ésta se amplía, se expande y nos da muchas más opciones, mucho más interesantes que el mero combate. Tenemos que tener en cuenta las estadísticas de los diferentes PNJs a la hora de utilizarlos dentro de un encuentro. No solamente tenemos que fijarnos en lo que es en la parte numérica, ¿no? Lo que serían las estadísticas numéricas a la hora de realizar las diferentes tiradas que llevemos a cabo dentro de lo que es la partida. Tenemos que darles mayor profundidad, no solo quedarnos, como digo, con los números, sino también darles un poquito de profundidad, darles unos cuantos detalles que los caractericen y que nos ayuden a distinguirlos para crear PNJs únicos y que no se confundan con la mayoría de los que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, pues el darle pequeños tics, pequeñas señales, pequeños detalles característicos que, como digo, les hagan mucho más diferentes, incluso a la hora de interpretarlos. El hecho de fijarnos, por ejemplo, un PNJ que se dirija de una manera altiva y que hable de esta forma, o otro que tenga esa capacidad de balbucear cuando diga, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Son pequeños tics que incluso de una manera caricaturesca o incluso cómica nos van a ayudar para diferenciarlos y para que los jugadores inmediatamente se den cuenta de con quién están hablando. Nos van a ayudar para diferenciarlos y, como digo, hacerlos únicos, que sea mucho más rápido. No os preocupéis porque la voz que pongáis sea mala o incluso, como digo, cómica o caricaturesca. Lo que importa es diferenciarlos. Esto no se trata de una clase del Actors Studio donde vayamos a hacer la interpretación de nuestras vidas y nos vayan a dar un Oscar, ¿vale? Esto no es ningún examen y no se te va a evaluar. Simplemente se trata de pasártelo bien y, como digo, ponerle notas características y distintivas que los hagan únicos. Os cuento, estaba escuchando hace algún tiempo una entrevista de Joe Manganiello, que es este actor tan conocido y que es muy aficionado de Dungeons and Dragons. Y él contaba con que pues él dirige a un grupo de 10 jugadores, tiene a 10 jugadores, ¿no? Lo cual tiene que ser complicado y tiene que ser difícil de llevar a cabo, ¿no? Y él te decía que, claro, que con 10 jugadores lo que son los valores de desafío del manual de monstruos se le rompen completamente, o sea, no le valen para nada. Entonces él lo que hace es que, por ejemplo, si va a sacar un dragón, pues no coge el dragón prototipo, el dragón promedio que te aparece dentro del manual, sino que lo modifica y lo condiciona para que pueda dar un poco de guerra a esos 10 jugadores. Entonces, si pongamos, por ejemplo, no sé exactamente cuál es el valor, pero pongamos, por ejemplo, que si un dragón tiene 16 dados de golpe de 10, pues que él no pone la media, sino que pone 160, pone el máximo posible. Y que además no solo le pone 3 acciones legendarias, le mete 10 para que pueda enfrentarse, como digo, a un grupo tan amplio de jugadores, ¿no? Que una de las maneras más sencillas pues sería, pues saca 3 dragones, ¿no? Pero no, él te dice, voy a sacar un dragón, pero lo voy a modificar y lo voy a condicionar. A la hora de utilizar los bestiarios, el manual de monstruos, el catálogo de criaturas, esto ya lo expliqué en el videoblog en el que hablaba sobre el metajuego, modificadlos, condicionadlos, no saquéis al promedio, que es lo que te da el manual de monstruos o el bestiario. Lo que te da es un promedio, te da la media, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se van a enfrentar los jugadores no necesariamente tiene que ser eso. Si tú quieres que tu grupo de jugadores, que es de nivel 10, ¿no? Que es ya bastante avanzado,
se enfrente a kobolds, evidentemente el kobold que te aparece en el manual de monstruos es una mierdecilla comparado con jugadores de nivel 10. Pero si tú lo que quieres es que se enfrenten a kobolds, modifícalos, amplíalos, auméntale las características, chétalos, ¿no? Ponles 100 puntos de golpe, que escupan ácido y que se puedan volver invisibles a voluntad. ¿Por qué no van a poder hacerlo? ¿Por qué no va a haber una tribu especial de kobolds por ahí perdida que tienen estas capacidades? Si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero como digo, que el manual de monstruos, el bestiario, el catálogo de criaturas, sea una herramienta que te ayude a crear tus escenarios, no sea una barrera. Una barrera que te limite y que te diga, no, es que lo que aparece aquí es así y solamente puedes utilizarlo así. Que no, digo, que no os limite, que no suponga una puerta de entrada, sino que la sepáis utilizar para que sea una herramienta que os ayude a crear, que os ayude a aumentar la diversión dentro de vuestras partidas. Bueno, y llegamos al gran malo. Evidentemente, dentro del el encuentro que es principal dentro de una campaña, dentro de una aventura, es contra el gran malo. El gran malo, este enemigo final, este final boss, ¿no? Con el que se van a enfrentar los jugadores, los personajes de los jugadores, y que va a marcar el culmen de la partida, ¿no? El momento estelar de la misma. Este gran malo, que lo llamamos malo, por, bueno, pues, por una cuestión de costumbre, no necesariamente tiene que ser malo o no tiene que pensar que es malo. Cuando uno de estos enemigos finales pone en movimiento su plan, él lo hace con una serie de motivaciones. Estas motivaciones pueden ser envidia, puede ser poder, puede ser venganza, puede ser orgullo, pero nunca maldad por sí misma, ¿no? Simplemente es malo y quiere hacer cosas malas. No siempre tiene que tener una motivación que le lleva a pensar que él no es inherentemente malo, pero que va a chocar con mucha gente. Y esto le lleva a poner en marcha su plan. El plan que va a ir desarrollándose, pues bien sea a lo largo de una aventura o de una campaña. Y este plan es absolutamente independiente de los personajes. Cometemos el error de que lo centramos todo en los personajes, lo centramos todo en los jugadores. Evidentemente ellos son los protagonistas, son los que van a ayudar a crear la historia, son los que van a condicionar la historia, pero eso no tiene nada que ver con el plan del malo, ¿no? Con este plan del gran némesis con el que se van a enfrentar. Este plan es independiente de ellos. Para ello os recomiendo crear una línea de tiempo donde se van a ir produciendo los diferentes actos de este plan. Y solamente cuando los jugadores logren frustrar alguna de estas etapas será cuando el gran malo se dé cuenta de que existen. Hasta entonces, para él es que ni siquiera existen, son apenas unos insectos y no se va a preocupar de ellos. Pongamos, por ejemplo, tenemos una campaña de Dungeons and Dragons donde el gran malo es un liche de valor desafío 24. Es decir, un pedazo de bicho, ¿no? Un muerto viviente que lo que quiere es conquistar una serie de territorios en los cuales hay unos templos ocultos, en los que hay una serie de artefactos que necesita para realizar un gran hechizo con el que levantar a todos los muertos de la tierra, ¿no? Pongamos, para tener su ejército de muertos y poder conquistarlo todo, ¿no? Convertirlo todos en muertos. Bueno, este bicho, este liche, este liche bicho de valor desafío 24 no se va a preocupar de que un grupo de 4 personajes de nivel 1 vayan recorriendo no sé qué y no sé cuánto. O sea, no se va a fijar en ellos. Ni va a condicionar su plan a que ellos lleguen o no lleguen. Él tiene una serie de etapas donde se va a cumplir este plan en particular y que, como digo, solamente cuando logren frustrar alguna de las etapas fundamentales, él va a fijarse en ellos y va a tratar de destruirlos. Porque supondrán una amenaza, pero hasta que no supongan una amenaza real, el plan es completamente independiente. Eso tenéis que tenerlo claro. El foco dentro de una partida siempre tiene que estar en los jugadores, en los personajes de los jugadores, que son los protagonistas. Pero eso no significa que el malo esté condicionado por estos jugadores. El plan del malo es completamente independiente. Y siempre que estamos hablando de encuentros, parece que siempre tendemos hacia encuentros de combate, que siempre tendemos al enfrentamiento físico, pero hay encuentros que pueden ser muchísimo más interesantes dentro de una partida, como son los encuentros sociales. No necesariamente, como digo, todo tiene que depender, incluso contra el malo final, ¿no? Este malo final del que hablamos, el gran malo,
no necesariamente tiene que ser un combate. Os pongo, por ejemplo, de una partida que podría ser muy interesante, dentro de la llama de Cthulhu. Imaginaos que el gran malo pues ha sido capturado, ha sido detenido, se trata de un líder de un movimiento pseudo religioso donde se han ido produciendo una serie de suicidios rituales, de atentados terroristas y este gran malo ha sido arrestado. Por lo que los investigadores pueden dirigirse hacia donde está capturado, hacia donde está encerrado, para reunirse con él y pues tratar de indagar. Porque se siguen produciendo esta serie de actos terroristas y de suicidios rituales y evidentemente los investigadores quieren tratar de detenerlos y conocer la motivación de los mismos, saber por qué se están realizando en determinados sitios, qué es lo que están produciendo y cuál es el objetivo final. Pues bueno, a través de diferentes charlas, ¿no?, que podríamos hablar como en el silencio de los corderos, ¿no?, entre esta agente del FBI y Aníbal Lecter, pues a través de esa serie de conversaciones los investigadores tratar de descubrir cuáles han sido el plan que ha puesto en marcha este gran malo y tratar de frustrarlo, tratar de descubrir por qué. Si realmente fue capturado o él se dejó capturar porque le interesaba estar en este lugar, en este momento, cuáles son los motivos, tratar de reconstruir los pasos que ha realizado durante los últimos años y que han llevado a la puesta en marcha, pues como digo, de esta serie de situaciones que se van dando y que, como digo, pueden ser realmente interesantes y mucho más profundas y mucho más divertidas que un mero combate contra esta persona, puesto que esta persona ya está capturada, ya está encerrada, no supone ningún peligro físico inmediato, pero sin embargo lo que tiene en la cabeza es lo que deben sacar los investigadores y que, como digo, pues puede dar lugar a una aventura realmente mucho más interesante que a un mero combate físico. Y por último, para acabar, me gustaría hablaros de aventuras oficiales, porque parece que todo esto lo tenemos que construir desde cero, ¿no?, a partir de nosotros, pero uno puede acudir a una aventura oficial y utilizarla de una mejor manera. Otra vez os vuelvo a contar una pequeña historia. Yo hace tiempo estaba buscando información acerca de una senda de aventuras de Pathfinder que se llama La Estrella Fragmentada. Si no la conocéis, ya sabéis que Paizo suele sacar las campañas, las sendas de aventura para Pathfinder en base a fascículos, a 6 fascículos que componen una campaña entera, normalmente de nivel 1 a nivel 18 o 20, ¿no? Un nivel enorme. En particular, esta campaña tiene un alto componente de dungeons. Prácticamente es una serie de dungeons, uno tras otro, donde los personajes se van a internar dentro de tierra, van a estar ahí de manera subterránea y pues van a estar matando bichos y tal, ¿no? Es el encanto de esta partida. Entonces, leía un usuario de Reddit que decía que lo había dejado prácticamente al iniciar el segundo fascículo porque le habían aburrido muchísimo, ¿no? A su grupo le había aburrido muchísimo la repetición, el tedio de la repetición de lo que se había convertido en patada en la puerta, tirada de iniciativa, combate contra bichos, registrarlos y siguiente puerta. No, todo se había convertido prácticamente en lo mismo. Y tenemos que tener en cuenta que una aventura oficial, una aventura publicada, te da el qué, pero no te da el cómo. Te da el qué, te da los PNJs, te da los enemigos, te da las localizaciones, te da los objetos mágicos, incluso te puede dar las motivaciones, pero no te da el cómo utilizarla. El cómo utilizarla depende de ti. Y para eso tienes que hacerlo más vívido, hacerlo de una manera más inteligente. Como digo, ya hemos hablado de ello, que los PNJs, que los enemigos actúen con inteligencia, que no simplemente estén esperando en la otra puerta, bueno, a ver cuándo acaban allí y vienen aquí a matarnos, ¿no? Sino utilizarlos con inteligencia, que se rebelen, que se atrincheren, que tiendan una emboscada, que hagan desde luego lo que es la aventura mucho más vívida. Y aparte, tú tienes que añadirle cosecha propia en base a una mejor narración de lo que estás haciendo, en base a un ritmo, en base a una serie de descripciones. No es lo mismo decir que tu investigador pues cruza de repente la esquina y pues alguien se abalanza contra él, entonces caes, ahora tienes el modificador de tumbado, entonces
esta persona saca un cuchillo del bolsillo y trata de pinchártelo. Todo eso es muy aburrido. Evidentemente, a lo largo de una partida, pues con el propio cansancio del propio juego, pues puedes caer, ¿no?, en este tedio de descripciones tan aburridas y pues tan grises, ¿no? Cuando lo más ideal sería, pues, tu investigador gira a la esquina, entonces algo o alguien se abalanza contra ti, caes rodando por el suelo y ves cómo un destello plateado se dirige hacia tu garganta. Evidentemente hemos mejorado mucho lo que es la situación, añadiendo un poquito de chispa, ¿no?, un poquito de picante a esa descripción, que desde luego pues se adquiere con la práctica y se adquiere un poco leyendo y teniendo un poco más de vocabulario. Pero como digo, con un poquito de práctica podemos mejorar cualquier situación añadiéndole un poco de ritmo y de descripción. El ritmo es importantísimo dentro de cualquier partida y tenemos que ayudar a generar esa tensión, especialmente cuando se trata de un encuentro de combate. Imaginaos que nuestros investigadores están en una cafetería revisando las notas que han ido tomando a lo largo de su investigación tras haber pedido la comanda, ¿no?, tras haber pedido una serie de platos y tal, cuando de repente entran 4 personas allí, sacan un subfusil Thompson y comienzan a disparar. Bueno, si tú comienzas a narrar eso como 4 personas entran y de repente sacan una metralleta Thompson y comienzan a volar las balas, los platos se rompen, la gente comienza a gritar, una persona se cruza entre vosotros, le golpea una bala, cae al suelo. ¿Qué es lo que hacéis? Pues bueno, voy a mirar en la ficha a ver qué puedo. Se te ha pasado el turno, ¿qué vas a hacer? Pues no lo sé, pues trato de esquivar. Muy bien, haz una tirada de esquivar. ¿Tú qué haces? Tratar de transmitir esa tensión, tratar de transmitir esa vibración, ese frenesí que se tiene que dar dentro de una situación como tal. No lo narres, vive. Imagínatelo en la cabeza, móntatelo, flípate, tienes que sacarlo dentro de ti y que desde luego transmitir esa sensación de peligrosidad, de frenesí, de rapidez, de no poder pensar. Desde luego un encuentro de combate no es una partida de ajedrez donde la gente se pueda parar ahí 3 minutos a pensar, bueno, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que mejor podría hacer? No tienes por qué tomar la mejor opción en cada momento dado. Un combate, como digo, tiene que ser algo rápido, tiene que ser algo frenético. Y no es una partida de ajedrez. Tiene que ser, como digo, el hecho de que huyas de combates estáticos, que muchas veces se cae, ¿no? En eso, incluso utilizando miniaturas, huye de los combates estáticos. Esto no se trata de ponerte delante de una persona y comenzar a... Ahora golpeo yo, pin. Ahora me golpea el pin. Ahora me golpea tú, tal. Móntatelo en la cabeza, míralo de una manera cinematográfica, donde te golpean, te echas atrás contra la estantería, caen unos libros, entonces él vuelve hacia ti, tú tratas de cogerle, te mueves, tal. Flípate, como te digo, no lo narres, vívelo, hazlo real, que es lo verdaderamente interesante, y aunque en las aventuras oficiales te den el quién, te den el qué, tú tienes que añadirle ese cómo y hacerlas verdaderamente interesantes y hacerlas mucho más vívidas y mucho más frenéticas. Bueno, y estos son mis consejos de rol para crear encuentros desafiantes, para crear encuentros mucho más interesantes. Espero que os sean de ayuda y espero haber resuelto cualquier tipo de duda o de cuestión que tengáis. Evidentemente, si queréis comentarme algo, estaré encantado de leerlo abajo en comentarios y trataré de ayudaros en la manera posible, en la mejor manera posible que pueda realizar. Pero como digo, tratad de pensar bien en los encuentros, añadirles más capas, añadirles mayor profundidad, que vais a ver que luego se agradece mucho a la hora de llevarlos a la mesa y a la hora de emplearlos. Este ha sido el consejos de hoy. Volveremos con más consejos. Ya tengo pensado que el siguiente será cómo mantener la atención de los jugadores dentro de la mesa, que me parece un tema muy importante, y dando una serie de consejitos para ver si os puedo ayudar en cualquier caso. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.